Este día el director del puerto de Pasajes, hablando de emergencias en el puerto comercial. Ante todo, como a todos los ponentes, agradecerle sobremanera su presencia aquí. Y nada, sin más, te cedo la palabra. Eskerrik asko. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se oye? Bueno, quería hablar más que nada en esta charla de qué emergencias, qué se diferencian las emergencias en un puerto comercial, un puerto como es el puerto de Pasajes, de las emergencias que hay en otros sitios. Normalmente emergencias en edificios, polígonos industriales, pues es una cosa que es de lo que todo el mundo tiene experiencia, pero en un puerto comercial en el que se junta, que es a la vez un polígono industrial, a la vez hay barcos, a la vez el intercambio tierra-mar, hay ferrocarril, y hay todo lo que hay en una pequeña ciudad, y aparte hay polígono industrial, y aparte hay un montón de empresas y un montón de agentes entrando y saliendo del puerto, muchas veces sin estar preparados para estos temas. Aquí, por ejemplo, tenemos el puerto de Pasajes en la foto, que es un área de unas 70 hectáreas totalmente rodeada de ciudad. Tenemos a un lado Donosti, está Pasaje San Juan, Pasaje San Pedro, Pasaje Sancho, está Rentería, está Arlezo, y está todo rodeando al puerto de forma que no hay casi separación entre lo que es puerto y lo que es ciudad. Pero por otra parte, entre los agentes que intervienen en una emergencia, prácticamente muy poca gente ha estado dentro del puerto. Así en otros lugares se ha estado más, se conoce. Un momentito, es que tengo que lanzar un programita de aquí. Sí, vale. Un segundo. No crece. Gracias. Ya está. Bueno, lo que decía, que el puerto es bastante desconocido para los agentes que intervienen en las emergencias, para los bomberos que acceden a ellas. Y otro tema importante en el puerto es el tamaño de las cosas. Los barcos, el barco mínimo, bueno, el puerto de Pasajes es un puerto pequeño, pero el barco mínimo que accede al puerto es de 90 metros, que es como un campo de fútbol de largo. Entonces cualquier suceso, cualquier cosa que pase en un barco, pues la escala es muy distinta. Los almacenes, hay almacenes de 180 metros de largo. Entonces es todo, el orden de magnitud de las cosas es muy distinto. Puertos comerciales, a lo largo de toda la península, hay un total de 27 autoridades portuarias, y se puede decir que en cada provincia hay un puerto. O sea, en Pasaya está Bilbao, Santander, y hay provincias como Asturias, que tiene 2. Todas, ahí se ve en el mapa, todas las provincias tienen una autoridad portuaria, un puerto, menos Girona, que no tiene puerto, pero tiene al lado los puertos de Barcelona y Tarragona, que con Valencia, Algeciras y Bilbao son los más grandes. Este es un poco el mapa del puerto, que se ve que está totalmente rodeado por la población, y al puerto se accede por un canal, que se ve ahí el canal, la salida del puerto hacia el mar, por un canal muy estrecho, que llega a tener 80 metros de anchura en el punto más estrecho, cuando hay barcos de hasta 185 metros que acceden al puerto. Es una maniobra muy difícil, es un canal habitado y es una de las posibles causas de que pueda haber accidentes y emergencias en un puerto. Eso sí, una vez entran los barcos al puerto es el sitio más protegido que existe. Por ejemplo, aquí tenemos el acceso de uno de los barcos grandes que entran habitualmente, no, desgraciadamente no, pero de los barcos que entran al puerto. Este barco tendrá unos 180 metros aproximadamente. Va con un remolcador a proa, un remolcador a popa, y tiene que ir totalmente controlado porque la inercia que tiene este barco, pues eso, es bastante más alto que las casas del municipio, y bastante más. O sea, es un riesgo el acceso y es una de las causas de posibles emergencias en el puerto. Por ejemplo, aquí tenemos un barco similar a ese que ha venido este mes, el montón ese de carbón que delante del almacén. Pues el montón ese de carbón, por ejemplo, un poco para dar una idea de las dimensiones del puerto, pues tiene 27.000 toneladas en lo que traía ese barco. Era carbón en concreto para cemento Rezola. Pues 27.000 toneladas, si nos hacemos una idea que caben, en cada camión lleva 20 toneladas, pues hicieron falta 1.300 camiones para vaciar ese carbón
y llevarlo a Rezola. Y otra cosa como necesidad, aunque no venga a cuento de la charla, de por qué es importante un puerto en cada provincia. Por ejemplo, si ese carbón se hubiera descargado en el puerto de Bilbao, por ejemplo, la diferencia solo en costes de transporte es de 8 euros tonelada. O sea, 27.000 por 8, pues 150, 160.000 euros que hubiera tenido que pagar más la empresa por culpa del transporte. Solo por culpa del transporte de camiones. Y si tiene 5 o 6 barcos de estos al año, pues basta multiplicar para que se vea lo necesario que es para la industria guipuzcoana el que haya un puerto. Aquí tenemos otro barco saliendo también, este es habitual, todas las semanas hay 4 barcos de estos. Este es un barco que caben hasta 2.000 coches dentro y tiene 8 plantas de garaje. La carga y descarga del barco, pues normalmente es de exportación casi todo, trae como 300 vehículos de importación y unos 1.500 se exportan, sobre todo de la Opel de Zaragoza. Se hace todas las operaciones en un turno de 7 horas. O sea, hay como 40 personas trabajando en hacer cargar y descargar el barco en 7 horas. Entonces, un poco así como resumen del puerto, de las características del puerto, el puerto ocupa un total de unas 75 hectáreas, en una franja bastante alargada de unos 4 o 5 kilómetros de largo. En total trabajan 2.500 trabajadores aproximadamente, contando los camioneros habituales del puerto. El tráfico de automóviles del año pasado fueron 260.000 vehículos, ha llegado a haber 300.000 vehículos hace 3 años y como orden de magnitud en toda España se venden 1.300.000 vehículos. O sea, como proporcionalmente pues es un puerto importante en el tráfico de automóviles, aunque normalmente son de exportación. Productos siderúrgicos, 1,5 millones de toneladas ha sido el último año y el récord de tráfico anual de hace 5 o 6 años fueron 6 millones de toneladas. Que si hay entre la central térmica que tenemos y que sale en ferrocarril puede ser menos de 1 millón de toneladas, hay como 5 millones de toneladas que salían en camión, lo que supone 250.000 camiones al año. O sea, 5 millones entre 20 toneladas por camión. O sea, es que son camiones que van hasta el puerto, que si no tendrían que seguir muchos más kilómetros en una dirección o en otra. O sea, eso es un poco que el puerto, que es bastante desconocido, incluso para los guipuzcoanos, para la gente que vive cerca del puerto, pues esto es lo que mueve y el tráfico de agitación que crea y los trabajos que da. Y este último año el valor aproximado de las mercancías que se han movido a través del puerto es de 10.000 millones de euros. Otros puertos mayores como Bilbao, eso pues mueven mucho más que nosotros. ¿No? Esta es otra vista del puerto. Vamos a ver, ahora, a lo largo del puerto es un polígono industrial, pero hay muchos tipos de empresas distintas que se mueven en el puerto. Cada una ya se veremos luego que tiene que tener su plan de emergencia, pero hay desde empresas consignatarias, que son las que gestionan la entrada y salida de mercancías, hay empresas estibadoras, que son las que cargan y descargan barcos, están los remolcadores, están empresas que recogen residuos, vienen todas las empresas de la zona a suministrar vehículos, combustible a buques. El suministro de combustible a buques, pues eso, van 5 o 10 camiones de gasoil al mismo barco para suministrarlo, que también suelen ser volúmenes importantes. Luego hay aproximadamente 10 kilómetros de vías ferroviarias dentro del puerto, hay como 20 empresas de transportistas que funcionan en el puerto, hay un astillero que hasta hace un año fletaba un barco cada 3 meses, ha estado a tope durante la crisis hasta hace un año. En este momento se ha quedado sin contratos y está a la espera de coger otro, pero ha estado con 400 personas hasta hace un año trabajando el astillero. Luego, en el sector pesquero, después de Vigo y La Coruña, es el puerto que más pescado se vende. Y luego también tenemos, entre otras cosas, una central térmica que suministra el 30% de la energía de la que se abastece Guipúzcoa. Es una central térmica que es un poco antigua, está en San Juan, en Don Ivane, muy cerca del pueblo, pero suministra eso, un 30% de la energía que hace falta en Guipúzcoa y pues es una cosa en este momento necesaria para la red. Luego, la normativa que hay que aplicar en temas de emergencia en las autoridades portuarias. Son la normativa de las empresas normales más otra serie de normativas que hay en el puerto y que tenemos en el puerto específicas para esto. Desde la ley de puertos del Estado y la normativa de manipulación de mercancías en puertos. Luego está la norma básica de autoprotección de todos los centros a nivel estatal
que dice quién y cómo y cuándo tiene que hacer un plan de emergencia. Luego está el decreto 277, creo que es la transposición del gobierno vasco, si no me equivoco. El 1254 es la aplicación que hay que hacer cuando se manipulan, se admiten una cantidad de sustancias peligrosas que superan un cierto límite. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, no llega ninguna empresa del puerto a superarlo, pero por ejemplo los depósitos de almacenamiento de la central térmica están próximos a ello. Luego también tenemos un plan de contingencias de contaminación marítima totalmente operativo, de cualquier vertido, de cualquier derrame que haya en el puerto, bien sea procedente de un barco, bien sea procedente del exterior. Tenemos nuestras barreras, nuestros skimmers, todos los medios anticontaminación necesarios. Luego las normativas de manipulación de hidrocarburos y hasta temas relacionados con radiológico que podrían ser de aplicación para temas de chatarra en caso de que pudiera venir radiactiva, por ejemplo. Y bueno, en este marco y con el puerto así es donde hay que ver qué emergencias, qué tipos de emergencias hay, qué tipos de emergencias puede haber y cómo afecta a los municipios de la zona y al entorno. Entonces, vamos a ver, cada una de las empresas tiene que disponer de su correspondiente plan de emergencia. Cada una de las empresas estibadoras, las empresas recogedoras de residuos, las empresas suministradoras de buques, todas tienen que tener un plan de emergencia. Ese plan de emergencia muy posiblemente le supere, en caso de que sea una emergencia de cierta magnitud. Y entonces es cuando se activa el plan de emergencia del puerto. El plan de emergencia del puerto también hay veces que se puede superar y se admite el plan de emergencias comarcal. El plan de emergencias del puerto, con sus 3 fases de plan de emergencias, fase amarilla, fase azul, fase roja, pues es similar a todos los planes de emergencia de todas las instalaciones, pero actúa de coordinador entre el plan de emergencias comarcal y el plan de emergencias de las empresas, o muchas veces se activa directamente el plan de emergencias del puerto en función de que, bueno, muchas veces, las menos veces posibles, pero cuando se activa en función de qué riesgo y de qué ha habido. El plan de emergencias en el puerto hay de alguna forma dos formas de activar el plan de emergencias, porque puede ser una emergencia terrestre o una emergencia marina. Entonces, en la emergencia marítima, el competente en temas marítimos en toda la costa es el capitán marítimo o la capitanía marítima. Y los competentes en el puerto somos la autoridad portuaria. Entonces, cuando se activa el plan de emergencia terrestre, el director de la emergencia soy yo, es el director de la autoridad portuaria, y en cambio, cuando se activa la emergencia marítima, la dirección de la emergencia es compartida entre la capitanía marítima y la autoridad portuaria, porque hay veces, por una parte, hay que tomar actuaciones relacionadas con los barcos, y por otra parte, siempre tiene que haber un apoyo desde tierra a esas actuaciones. Todas las emergencias del puerto están coordinadas por un centro de control de emergencias operativo 24 horas al día, que está de guardia y es al que se llama y desde donde se coordinan todas las emergencias y donde acceden los directores de la emergencia en el momento que sea necesario. Entonces la estructura de autoprotección del puerto, pues el director de la emergencia está apoyado de un comité asesor, el centro de control de emergencias, y luego hay jefes de intervención, hay un grupo sanitario, un grupo de orden, y los grupos de apoyo del puerto. Luego, posibles emergencias. Pues posibles emergencias aquí hay unas relaciones que son un poco con las mercancías peligrosas de presencia habitual, como que tampoco tenemos demasiadas mercancías peligrosas de presencia habitual, casi las máximas son los suministros de combustible a buques, porque las mercancías que se manipulan en el puerto pues no son la chatarra, aunque incluso el carbón no es mercancía peligrosa e inflamable fácilmente. Luego hay mercancías peligrosas menos habituales, que hay veces que hay sustancias tóxicas que tratar de forma más especial. Explosivos, aquí pone explosivos, pero no están admitidos en el puerto debido a la proximidad a la población.
Y luego, sobre todo, hay posibles emergencias debido a accidentes marítimos. Incluso el año pasado, ya contaré luego, tuvimos una. Pueden ser desde roturas de cabos y que un buque se quede a la deriva, que un buque de ese tamaño a la deriva en una bahía como esa, pues es una bomba. Alguna vez que han roto cabos son buques, pues ha tenido que ir remolcadores o a empujar el buque contra, incluso en épocas de temporal, remolcadores a sujetar el buque porque podían romper cabos. También puede haber incendios, que es lo que nos pasó el año pasado, un incendio en un barco abandonado. Y varadas por algún accidente e incluso hundimiento de algún barco que gracias a Dios no hemos tenido, ¿no? Entonces, pues eso, en el plan de emergencias del puerto se están relacionados todos los posibles accidentes, todas las posibles emergencias que pueda haber, cómo se actúa con cada una de ellas y de ese plan de emergencias creo que hay, bueno, está mandada copia a todos los organismos competentes para colaborar con ellos. Luego también en el puerto tenemos un centro sanitario que a la vez es el grupo sanitario del plan de emergencias. El centro sanitario, o el botiquín que se llama en el puerto, está abierto 14 horas al día, hay asistencia médica o enfermero 14 horas al día, y aunque habitualmente lo que atiende son sobre todo heridas, contusiones de transportistas, arañazos de camioneros, algún pequeño accidente de algún estibador, pero cuando hay un accidente son los primeros que actúan y a los 5 minutos está el herido o la persona que necesite está atendida por un especialista. O sea, está autorizado por Osalan y presta eso, además de hacer los servicios de vigilancia a la salud y de los trabajadores del puerto, además es un centro sanitario. ¿Qué medios técnicos tiene la autoridad portuaria? Pues la autoridad portuaria, pues además de tener un servicio de vigilancia de 40 y tantas personas, que son un poco los policías municipales del puerto, por decirlo de alguna forma, que hay 2 accesos controlados, uno 24 horas, otro 16 horas al día, y hay un centro de control operativo independientemente 24 horas al día. Aparte de estar equipado con todo lo que consideramos que tenemos que estar equipados, cuenta con unos remolcadores, con 3 remolcadores, sobre todo uno de ellos, el Facal 18, que tiene una potencia de riego, de la bomba de agua que tiene una potencia muy importante. Este remolcador, bueno, alguna vez, no sé si sois de aquí o habéis ido alguna vez a la regata, después de la regata suele estar con un chorro de agua por la bahía alguna vez, pues tiene una potencia de 800 metros cúbicos por hora a una presión de 14 bares. Eso es una potencia, bueno, este es el remolcador. Esto es una potencia muy alta y como ejemplo, una cosa que me contó el de la empresa de remolcadores, en un simulacro, un remolcador similar a este en el puerto de Barcelona actuó con el agua a mucha presión contra un coche de bomberos y lo volcó. Eso me han dicho, no tengo fotos, no sé si es verdad o no, pero es posible que sí, porque esa presión de 14 bares, pues es 14 atmósferas de mucha presión. Entonces son 3 remolcadores que, además de servir para la operativa del puerto, para entrada, salida y para las operaciones portuarias, además, pues aunque no sé si son conscientes, por ejemplo, en el Paseo de Ivane, pues es el mejor camión de bomberos que tienen, porque no puede acceder a ese pueblo los bomberos. O sea, en caso de haber algún accidente, pues este remolcador sería el que operase. Luego también tenemos medios de prevención contra la contaminación, como he dicho antes, barreras de contención, hay medios de recuperación de hidrocarburos, hay medios de acompañamiento, de almacenamiento, hay skimmer y también para derrames en tierra. Estos son un poco los medios técnicos de que dispone el puerto de forma autónoma, sin pedir ayuda al exterior. En el plan de emergencia, como en todos los planes de emergencia, está la fase verde, donde el puerto puede él mismo, por sus propios medios, actuar contra la emergencia. La fase azul, que es cuando tiene que pedir ayuda al exterior, y la fase roja, cuando la emergencia se traslada al exterior. Aquí, aunque tengamos estos medios, prácticamente siempre que ha habido una emergencia hemos tenido que pedir ayuda al exterior.
Entonces hemos tenido que pedir ayuda exterior y han tenido que venir bomberos de Irún o de Donosti o bueno, ya veremos luego en la emergencia que hubo qué es lo que vino. Voy a contar ahora un poco para dar un poco ya realidad a la charla, los 2 simulacros que se hicieron el año pasado, qué se hizo, cómo se operó, quiénes intervinieron y también qué pasó en la emergencia real, que no era simulacro, la emergencia real que se produjo el año pasado, qué es lo que hubo y cómo se actuó. El simulacro que tuvimos en tierra fue un accidente entre un turismo y un camión cisterna que afectó a la válvula de salida del combustible del camión cisterna, se derramó gasoil y además se quedó atrapado el conductor del vehículo. Esa era la simulación. Ahí intervino la empresa Repsol, que era la empresa propietaria del camión, el servicio que interviene en las emergencias de Repsol, SOS Deiak, fueron los bomberos del parque de Donosti, fueron emergencias de Osakidecha, fue las ambulancias de Osakidecha, y contamos con la colaboración de los técnicos de emergencias del Gobierno vasco, contamos con la colaboración de la Guardia Civil, que opera dentro del puerto, el grupo sanitario del puerto y la autoridad portuaria. Entonces, eso fue un simulacro en donde se ve ahí que el camión chocó contra el vehículo, contra el camión, el conductor avisó a la emergencia, la policía portuaria acudió, colocó conos en la zona, hubo unos vertidos que se mitigaron mediante mantas, intervinieron los equipos de la autoridad portuaria en primer lugar y llegó el servicio médico inmediatamente. El vehículo, una primera intervención, se colocaron las barreras de contención, los equipos de emergencia, se actuó con espuma, luego actuaron los bomberos, luego vino el servicio de emergencias, la espuma se acotó y luego se recogió la espuma y se hizo, fue un simulacro que salió muy bien. Esto se hace todos los años, se hace un simulacro en tierra, luego también se hace un simulacro en mar y luego, pues eso, el año pasado hubo una emergencia que no hubiéramos querido que hubiera. Y luego, pues, el simulacro del mar fue un rebose de combustible en el buque Capella, mientras abastecía de combustible también la empresa Repsol. Entonces volvió a actuar Repsol, la misma empresa de intervención de emergencias, actuó SOS Deiak, que se activó salvamento marítimo, tanto de Pasaia como de Bilbao y de Santander, y actuaron los remolcadores prácticos, la Capitanía Marítima, y fue el simulacro real de qué pasaba en estas actuaciones. O sea, ahí abajo se ve cómo se extendieron las barreras en el mar. Hay un contenedor en el puerto, en vez de que cada suministrador de combustible tenga su contenedor con los medios anticontaminación, hay un contenedor puesto por la autoridad portuaria que es donde están todos los medios para la contaminación marina. Entonces, ahí se ve cómo se desplegó la barrera, actuaron los remolcadores, se acotó la zona, ahí está el skimmer trabajando, y se acotó todo el perímetro del barco, se ve en la foto de abajo en el centro, para limitar la mancha, y se recogió la emergencia. Y luego, el último caso que quiero comentar fue un caso real. Un caso real fue el buque Dada Star, es un buque de unos 90 metros que llevaba en el puerto abandonado un año. Por quiebra de la empresa propietaria del buque, llevaba en el puerto abandonado un año. Había estado en el muelle del Reloj y luego ahora estaba desde un mes antes de la emergencia en el muelle de Onibane. Entonces, lo que pasó es que se había detectado días antes de la emergencia que había gente que accedía al barco y pues alguno que iba a dormir o algún vagabundo. Y entonces, un día a media mañana se detectó un incendio en el barco. Entonces, ese incendio en el barco, se activó el plan de emergencia de acuerdo con la normativa existente, con lo que está aprobado, y la gente que actuó y que se activó fue mucho mayor que en las emergencias
que en las emergencias programadas, que eran los simulacros de emergencias, que en principio iba a ir todo el mundo, pues aquí fue los bomberos del Parque de Irún, los bomberos del Parque de Donosti, fue la Policía Municipal de Pasaia, Osakidecha, técnicos de control de emergencia, la Cruz Roja, fueron buzos de la Cruz Roja, fueron buzos de la Ertzaintza, fueron remolcadores, y todos tuvieron que trabajar y todos tuvieron que actuar. Fue en el muelle Don Ivane, apareció este incendio que nos tuvo dudando mucho cuando se activó la emergencia, porque nadie sabía si había gente dentro. Y durante por lo menos 1 hora o 2 horas, durante 1 hora no se pudo entrar en el barco y no se sabía si había gente dentro. Llegaron los bomberos, y los bomberos tampoco se atrevían a pasar al barco, porque los bomberos no habían pasado nunca habían entrado en barcos, no sabían cómo se movía cómo moverse dentro de un barco. Otro tema que pasó es que los bomberos tampoco se atrevían a saltar al barco, porque con los equipos que tienen los bomberos no flotan. Entonces, si un bombero se cae al agua por cualquier cosa, es muy difícil sacarlo. Entonces, se tuvieron que personar, por eso salía aquí, entre los que habían intervenido los buzos de la Cruz Roja y los buzos de la Ertzaintza, que tuvieron que ir a estar de apoyo durante las operaciones de emergencia. Otro tema que tuvimos es que el barco pues no estaba pegado al muelle, estaba separado 1 metro o 2. Entonces tuvo que ir el remolcador a empujar el barco contra el muelle. Y todo eso se activó en un tiempo récord y funcionó muy bien. Luego, afortunadamente, no hubo no había nadie en el barco, y lo que sí hicimos luego, como consecuencia de esta actuación que tuvimos, fue que hubo con los bomberos, creo que del parque de Donosti, porque eso no intervine yo, hubo visitas programadas a 2 barcos, un barco de este tipo y otro barco de coches, para que conocieran cómo es un barco por dentro y pudieran, para aprender a moverse. Ya sé que no se aprende a moverse por 2 horas de estar en un barco, pero por lo menos para conocer un poco cómo funciona un barco mercante por dentro. Porque un barco mercante, incluso este que es pequeño, es una bodega grandísima. Este barco que sí tiene 80-90 metros, es una bodega grandísima de 60 metros, y luego una especie de casa, que es el puente del barco, que tiene por lo menos 4 o 5 pisos en todos los buques, hasta en los más pequeños, ¿no? Entonces ya aquí están los bomberos ya cuando accedieron al barco, y un poco lo que aquí, para terminar, el cronograma, desde que un vecino avisó a las 12:05 del mediodía de que había incendio, cómo se fue actuando, cómo fue el cronograma de cómo fue actuando. Se llamó a Sosdellac a los 4 minutos, se llamó a Salvamento Marítimo a los 10 minutos, llegan 3 camiones de Donostia y 29, cuando el vecino había llamado a 5, pues no sé si es rápido o lento, pero es lo que pasó. Hacen falta desde el vecino hasta activarse el plan 5 o 10 minutos, luego los camiones de Donosti llegaron 3 camiones, ahí pone a las 12:29, luego se avisó a los remolcadores, había un barco, una pontona con una grúa pegando al buque, y el capitán marítimo, que son las actuaciones que hace, yo soy Gocho en Bilbao, soy el capitán marítimo, pues hizo que se separara la pontona para que se pudiera acceder con el remolcador. O sea, todas las operaciones marítimas las dirige Capitanía, las operaciones del puerto se dirigen desde el puerto. Y aquí, por ejemplo, en esta actuación, que funcionó bien, pero hubo problemas con las bocas en Don Ivane hay un polígono industrial y están las tomas de incendio del polígono industrial y la toma de agua del propio muelle. Y hubo problemas con las tomas de agua, si eran compatibles o no eran compatibles. Es un tema que no estaba tan estudiado, y unos eran compatibles con los bomberos y otros no. Y había una que estaba apagada y otra encendida, y hubo problemas, y entonces se tardó como media hora más en tener agua por culpa de eso, de que no estaba programado el incendio ahí. Bueno, no estaba programado y se aprendió para otras veces. Luego también los bomberos querían planos del buque y no aparecieron planos del buque, porque de un buque abandonado, bueno, no tenemos planos de ningún buque abandonado y de ningún buque sin abandonar, y de los abandonados menos. Entonces, a las 12:55 llegó el remolcador, que se quedó empujando al barco contra el muelle. La Policía Municipal de Pasaia abrió todos los hidrantes, ¿no? Y luego llegó una Zodia con buzos de la Cruz Roja, llegaron también 3 camiones de bomberos del Ayuntamiento de Irún.
y el fuego se sofocó pues hacia las 2 del mediodía. Y con todo se quedaron hasta que se comprobó que no había ningún herido, y se quedaron hasta que se dio por extinguido el incendio aproximadamente a las 5 de la tarde. Y esto es un poco lo que quería comentar de cómo es un puerto comercial, en concreto los casos de pasajes, que son los que conozco, y cómo son las posibles emergencias que puede haber en un puerto, aunque puede haber muchas más que esta que ha pasado. Y nada más, pues muchas gracias por la atención, y si hace falta alguna duda o algo. Yo tengo dos preguntas. A ver. Me llama la atención muchísimo que en un puerto como el de pasajes, que haya una policía portuaria, Sí. no se controle el acceso o la entrada de personas ajenas al puerto a un buque abandonado, habiendo una policía portuaria. Y en segundo lugar, me llama la atención de que no haya dentro del puerto de pasajes un cuerpo de bomberos preparado para incendios en buques. Cualquier persona que pasa por el Instituto Pesquero de Pasajes hace un curso inicial de contraincendios y un nivel avanzado, y nos enseñan a entrar en los puentes a apagar los incendios. Existe un centro que se llama Jovellanos en Gijón, que hacen una preparación de bomberos para interiores de buques. Sí. Cualquier buque petrolero tiene su propio equipo de bomberos para esto. Entonces me llama la atención que en un buque abandonado no haya dentro del puerto de pasajes un equipo de bomberos capacitado para entrar dentro del buque. Ya, bueno, voy a contestar a las dos preguntas. El puerto de pasajes, los terrenos del puerto, por decirlo de alguna forma, los muelles, comprenden desde la desembocadura al mar hasta los muelles interiores. Bueno, es un poco aquí en la... Bueno, es igual. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una zona que es zona aduanera, por decirlo de alguna forma, de acceso limitado, y que ahí eso ya he dicho que en una hay 24 horas al día y en otra 16 horas al día el control de accesos. Pero hay otras zonas que están abiertas al público. O sea, todo el paseo por... O sea, toda la margen de San Juan pertenece a la autoridad portuaria, todo el paseo que hay hacia Puntas en San Juan, todo el paseo que hay hacia Puntas en San Pedro, todo pertenece a la autoridad portuaria y es de uso público. Y luego también los únicos muelles que hay de uso público, bueno, están los muelles pesqueros, que son de uso público, donde están los pesqueros, y está también el muelle el muelle Don Ivane, que es el polígono industrial que hay en San Juan, el polígono industrial que hay en San Juan, y además Navalaldea, y además el muelle de allí. Y el muelle de allí no son de acceso libre, y los muelles pesqueros también son de acceso libre. Y el barco ese había estado en zona portuaria restringida durante un año, y justo se había llevado, como he dicho antes, una semana o 2 semanas antes a la zona esa abierta, porque hacía falta para otros barcos. No, es un puerto pequeño y no hay sitio para que haya barcos abandonados. Y no había vigilancia. Bueno, había vigilancia, no sé si alguien Capitanía Marítima había puesto, alguien había dicho algo de vigilancia, había vigilancia a ciertas horas al día, pero no se evitaba que entraran por la noche. Y luego cuerpo de bomberos, en su día sí hubo cuerpo de bomberos en el puerto de pasajes, pero hace más de 20 años ya. Ahora dependemos de los bomberos de Donosti y de Irún. Y no tenemos equipo de bomberos ni bomberos preparados. No tenemos tanta plantilla en pasajes para eso. Podía haber, pero no hay. Te doy una pregunta. Has estado hablando del plan de emergencias interior. ¿Plan de emergencias exterior? Sí, plan de emergencias exterior tenéis, y si tenéis, ¿está entroncado en los planes de emergencia municipales? Ahí me pillas. Vamos a ver, tenemos plan de emergencia interior, del puerto, y cuando se activa cuando se activa el plan de emergencia se llama SOSDEIAC, se llama el 112, y aunque se active solo la primera fase, la fase verde, también se llama el 112, aunque no haya falta medios externos. Cuando se activa la fase azul, los medios externos los coordina el 112. Y con el municipio, con los 4 municipios que tenemos, creo que les hemos facilitado el plan, pero no hay demasiada coordinación entre los planes. Eso es la idea que tengo. Gracias. Somos como igual un poco estancos dentro de los municipios de la zona. Igual es un fallo que tenemos quizás. ¿Alguna pregunta más? Gracias por la intervención.